Buen día con todos, mi nombre es Angeli Reate y soy de la Universidad Señor Zipan y en esta oportunidad expondré la guía práctica número 5 titulada Patología de pared abdominal y patología no rectal benigna del Dr. Serkan Rivadeneira Emilio. La pregunta es la siguiente, describir el uso de mallas en la cura quirúrgica de las hernias, tipos de mallas, técnicas para la colocación y las técnicas para la colocación de las mallas. En primer lugar, tenemos que definir que una hernia es la protrusión anómala de un órgano o tejido a través del defecto fijado en alguna de las paredes circundantes. En este caso, en la pared abdominal, estas van a causarse debido a la aponerosis y fascias no cubiertas por músculo estriado. Vamos a tener que las hernias se van a poner de dos partes, el cuello o parte herniana, que va a ser una capa de músculo pneurótica más interna, y el saco herniario, el cual va a estar revestido por peritoneo, va a sobresalir del cuello y su tamaño no va a tener relación con el área del defecto hernial. Tenemos diferentes tipos de hernias. Tenemos la hernia no reducible, en donde su contenido se puede reponer dentro de la musculatura que lo rodea, y si este es el caso contrario, va a ser una hernia no reducible. Tenemos una hernia estrangulada, que va a ser grandes hernias con puertas pequeñas. El cuello pequeño de la hernia va a obstruir el flujo sanguíneo del contenido hernario, causando necrosis. Tenemos la hernia de Richter, que es una pequeña porción de la pared antimesentérica del intestino que va a quedar atrapado dentro de la hernia. Tenemos la hernia externa, que va a protruir a través de las capas de la pared abdominal. La hernia interna, que va a ser la protrusión del intestino a través de un defecto de la caída peritoneal. Y la hernia interparietal, en la cual el saco herniario va a estar contenido dentro de la capa musculoaponeurótica de la pared abdominal. Con respecto a la clasificación de las hernias, nosotros tenemos que va a ser según su localización. Tenemos en la región inguinofemoral, que tenemos las hernias inguinales, directas, indirectas o combinadas, las femorales, las anteriores, que se van a dividir en umbilicales, epigástricas y despiel, las pélvicas, que van a dividirse en obturadoras, ciáticas y perineales, y las posteriores, que van a ser las lumbares, triángulo superior o triángulo inferior. Tenemos como problema principal que el crecimiento del anillo herniario va a causar que el peritoneo protruya por este defecto, generando un efecto mecánico de dilatación sobre el anillo. Entonces, para la reparación quirúrgica, es importante tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, que se debe de endurecer el peritoneo. Se debe brindar un efecto de tapón. Se debe redistribuir la presión intraabdominal y se debe reforzar con un tejido fuerte, en este caso una malla. Y no se debe cerrar el defecto. Una vez que hemos mencionado cuál es el tratamiento quirúrgico, es importante hacer énfasis en las mallas, que se van a encargar de reemplazar el tejido propio debilitado o reforzarlo. El mecanismo de acción de las mallas, tenemos que estas van a reforzar los tejidos debilitados, ya que las mallas van a ser de tejido resistente. Tenemos que esto va a causar una reacción fibroelástica que va a ocasionar que el peritoneo pierda su capacidad de distensibilidad y va a dejar de protruir. Esto va a producir un efecto de tapón. Se va a colocar un segmento de malla mucho más grande que el defecto herniario para así realizar el principio de Pascal, el cual nos indica que al redistribuir la presión abdominal en un área más grande va a causar un cierre del defecto herniario cuando no origine tensión sobre su línea de sutura. En los criterios de Cumberland para la malla ideal, tenemos que esta debe ser inerte, monofilamento, con poros mayores a 7 micras de diámetro, resistente a la infección, estimulante de la fibroplastia, deben de fijar con rapidez. El tejido de integración a la malla tiene que tener un patrón normal. En este caso, las mallas suelen tener un patrón entrecruzado. Tenemos la permanencia constante en la pared abdominal, que sean fáciles de moldear y que puedan cortarse sin que se deshagan. Una adaptabilidad a la anatomía de la región, no ser modificadas por líquidos orgánicos, no ser alérgico ni carcinogénico,
y no producir adherencias intestinales y debe ser de un costo accesible. En la clasificación de las mallas, con respecto a la clasificación de Parry-Summit, nosotros tenemos que esta va a ser de acuerdo al poro de la malla. Tenemos el tipo 1 o macroporo, en donde los poros van a ser mayores a 7 micras y van a ser de polipropileno o monofilamento. Tenemos el tipo 2, que va a ser de microporo, cual va a tener poros menores a 7 micras. Tenemos el tipo 3, que va a ser macroporo y microporo, generalmente materiales de teflón. Aquí tenemos el polipropileno de multifilamento y el poliéster. Tenemos el tipo 4, que van a ser poros submicrones no utilizables para hernioplastías. En este caso tenemos el Silastic. En las características de la malla microporo tenemos que esta va a causar un mayor riesgo de infección debido a que los macrófagos no van a poder llegar a la zona de infección. Va a haber una disminución de cicatrización también por la falta de fibroblastos. Y tenemos una disminución de la neovascularización, lo que va a causar un mayor riesgo de espacios muertos, seromas, hematomas y recidivas. En las mallas de poro grande tenemos una disminución de probabilidad de infecciones, una mayor dureza y van a ser menos moldeables, van a causar fibras y adherencias y van a tener también la propiedad de contracción pasiva. Con respecto al peso de la malla, tenemos las prótesis ultraligeras, que son de 28 gramos por 2 metros o menos. Las prótesis ligeras tenemos que van a pesar entre 46 a 100 gramos por metro cuadrado, van a estar trenzadas con poros de 3 a 5 milímetros de diámetro y va a haber un límite en la reducción del peso del polipropileno, llegando a pesar hasta 50 gramos por metro cuadrado. Tenemos prótesis pesadas que van a tener un peso estructural de 180 gramos por metro cuadrado. En este caso tenemos en su composición que 100 gramos van a ser de polipropileno por metro cuadrado y va a haber un trenzado cuadriculado convencional con hilos de 8 milímetros de diámetro y va a tener un aproximado de 64 a 81 entrecruzamientos por centímetro cuadrado. En la clasificación por materiales tenemos en primer lugar los sintéticos no absorbibles. En primer lugar tenemos el nylon, que va a tener una menor reacción inflamatoria que el polipropileno. Van a perder sus propiedades elásticas en un 67% de los casos, en un lapso mayor a 2 años, y van a tener un mayor costo. Tenemos el polipropileno monofilamento, que es el material más usado. Va a tener un bajo costo de producción, va a ser muy maleable con una gran resistencia mecánica. No se va a fundir por debajo de los 160 grados Celsius, lo cual lo hace óptimo para poderse esterilizar. Va a tener un trenzado macroporo, va a ser moderadamente moldeable y va a tener un efecto Velcro. Este se va a subclasificar en polipropileno pesado, que va a tener un peso aproximado de 80 a 100 gramos por metro cuadrado. Va a ser un polipropileno reducido ligero, con un diámetro de 0.6 milímetros de poro. Va a tener una fuerza tensil de 40 a 100 newtons. En desventajas tenemos que va a tener una mayor memoria, una elasticidad mínima y una probabilidad de reacción a cuerpo extraño. Además que va a tener adherencias firmes y puede causar fisuraciones. En el polipropileno ligero, tenemos que tener un peso de 29 gramos por metro cuadrado, un diámetro de 0.5 milímetros, una fuerza tensil de 20 newtons por centímetro. Va a haber una disminución en la restricción postoperatoria, la distensibilidad o adaptabilidad abdominal. Va a haber una disminución en la respuesta inflamatoria postoperatoria. Y como desventajas tenemos que es muy flexible y carente de firmeza. Tenemos también el poliéster, que va a ser un derivado del teretalano del polietileno. Tenemos que va a ser multifilamento, macroporo y microporo. Va a ser moldeable y adaptable a la anatomía de la región. Va a tener una ruptura, mayor riesgo de ruptura, formación de seromas y fístulas, y se va a degradar por hidrólisis, lo cual también puede ser perjudicial. En materiales sintéticos absorbibles tenemos la poliglactina, que se va a absorber por completo a los 90 días.
Va a tener un tamaño promedio de sus poros de 13 micras. Va a permitir la formación de peritoneo por debajo de la malla en los 48 días. En este caso es utilizado debido a que se degrada. No es recomendado que sea utilizado como único material, pero sí como material temporal en algunas pastillas en donde exista contaminación bacteriana. Con los materiales sintéticos compuestos, solamente para mencionarlos, tenemos el polipropileno más el politetrafluoretileno expandido, tenemos el poliéster más colágeno hidrofílica, tenemos el polipropileno más celulosa en ácido hialurónico, tenemos el polipropileno reducido más polilactina, tenemos el polipropileno reducido más poliglicaprone, tenemos el polipropileno reducido más polidioxanona más celulosa oxidasa y regenerada, y tenemos el polipropileno reducido más titanio. En el biomaterial no sintético tenemos que van a ser materiales que van a pasar diversos procesos industriales en donde se les va a retirar todos los elementos celulares, quedando simplemente la matriz colágena celular. Tenemos como ejemplos la submucosa intestinal porcina, que va a hacer la unión de 6 a 8 capas de matriz colágena a celular submucosa intestinal que van a estar compactadas y deshidratadas, van a desaparecer a los 18 meses, pueden aplicarse en contacto a las heces intestinales y van a requerir hidratación previa para su utilización. Tenemos la dermis porcina, que eso va a ser una matriz colágena celular proveniente de la dermis del cerdo. En dermis humana cadavérica tenemos que se va a colocar en la cara de la epidermis. Está compuesta de segmentos de 4 a 11 centímetros y es necesario surcir o hilvanar la lesión. En las características tenemos que no produce reacción antígeno-anticuerpo, se reabsorberá en un plazo de 18 meses y tiene una resistencia importante a la infección. En las desventajas tenemos que tener una disponibilidad muy cara, lo cual van a ser muy caros, lo cual va a generar que sean bastante limitados al momento de la disponibilidad y no se tiene el suficiente seguimiento a largo plazo. En las técnicas de colocación tenemos, en primer lugar, es importante considerar el lavado de la zona y la preparación cutánea rigurosa. Tenemos el uso de anestesia local en hernias de tamaño pequeño, sin embargo, para las hernias de gran tamaño es necesario, acorde a las características del paciente, el bloqueo epidural o anestesia general. En este caso se recomienda la anestesia general en pacientes ansiosos y la posición es de cúbito supino con los brazos extendidos. En los aspectos técnicos es importante realizar hay diversos tipos de incisiones. En este caso tenemos la lateral, que va a ser rodeando el borde izquierdo del ombligo, que va a sobrepasar un poco por encima y por debajo. Tenemos el semilunar inferior, que va a ser una cicatriz menos visible, y la incisión vertical transumbilical, que va a generar una cicatriz visible que se va a trazar al nivel del ombligo, con los dos colgajos laterales que se van a separar del saco. En la sutura se recomienda 2 puntos de hilo reabsorbible que une la cara profunda de la piel con la aponeurosis, una sutura continua intradérmica con hilo de reabsorción rápida y puntos de anclaje que se van a anudar antes de la sutura continua. En la separación de componentes se va a diseccionar la piel y la grasa subcutánea separándolas de la vaina anterior del músculo recto del abdomen y las aponeurosis del músculo oblicuo externo del abdomen. Se va a practicar una incisión en el músculo oblicuo externo del abdomen de 1 a 2 centímetros lateral al músculo recto del abdomen. Se van a separar los músculos oblicuo externo y oblicuo interno del abdomen. Se va a prolongar la disección hasta la línea axilar posterior. Se va a conseguir una mayor longitud seccionando la vaina recta posterior por encima de la línea arqueada. Y también conviene externar las precauciones para no dañar los nervios y los vasos sanguíneos que van a penetrar por detrás del músculo recto del abdomen. Dentro de las técnicas de colocación de mallas tenemos el procedimiento de Liechtenstein. Este va a ser el gold estándar de las reparaciones de las hernias inguinales. En primer lugar tenemos la apertura por planos hasta la aponeurosis del oblicuo mayor. Tenemos la localización del orificio inguinal superficial y la apertura de aponeurosis del oblicuo mayor. Tenemos la liberación de aponeurosis del oblicuo mayor y tenemos la liberación del cordón espermático, la apertura del cordón espermático
la identificación y liberación del lipoma, así como también la liberación del cordón espermático del cremaster. Posteriormente tenemos la liberación del lipoma preherniano. Tenemos la liberación del saco herniano para su posterior apertura y sección parcial. Tenemos el cierre del saco herniano, la comprobación de la integridad de la fase transversalis. Se debe de realizar la colocación y fijación del plug en el orificio inguinal profundo, la colocación de la malla autofijable, el punto de fijación a pubis y finalmente el cierre de la aponeurosis del oblicuo mayor, subcutáneo y piel. En el procedimiento de Nilus-Cumaya tenemos en primer lugar que se va a realizar una incisión de 3 a 4 centímetros lateral a la línea media y superior al pubis. Tenemos que se va a realizar una incisión transversal siguiendo la línea Langer para abrir el subcutáneo. Tenemos la liberación de las aponeurosis e inserción del músculo oblicuo externo y también la incisión en sentido de las fibras. Se va a retraer el margen lateral del recto, se va a individualizar el saco y se va a mantener expuesto el ligamento pectíneo con una gasa. Se va a realizar una disección Roma. Se va a realizar también una disección del cordón espermático. Se va a realizar una bolsa de tabaco en el saco herniario. En el paso número 11 tenemos que el punto de fijación de la malla de Cooper, la malla al Cooper. Tenemos que se va a realizar la ventana para dejar pasar el cordón espermático. Tenemos que se va a pasar al punto sobre la malla. Se va a rodear el cordón espermático y se va a cubrir el orificio crural y femoral. El tamaño de la malla va a ser de 15 por 15 y se va a distribuir por todo el espacio peritoneal y se va a dar un punto continuo para unir ambos segmentos. Se va a extender la malla y se va a tener cuidado de que ésta se doble. Se va a realizar el cierre de la pared abdominal por sutura continua y el cierre oblicuo superior. Se va a aproximar la aproximación cutánea mediante un punto simple y se va a cerrar finalmente con una sutura intradérmica. En el procedimiento de IVU tenemos que se va a liberar y se va a aislar el asa del estoma. Se va a cortar la prótesis para poder adaptarla al asa del estoma. Se va a cerrar la prótesis sobre el estoma y las alas se van a extender y se van a fijar al peritoneo parietal con grapas helicoidales. Se va a recortar la segunda gran prótesis superficial, ya cerrada la pared. La segunda prótesis al ser colocada con sección para dejar pasar el estoma y se va a producir se va a colocar un apósito pico que va a aislar la herida central del estoma. En las hernioplastías laparoscópicas tenemos la técnica de abordaje preperitoneal, en donde se va a realizar una incisión cutánea de 2 a 2.5 centímetros, una disección del tejido subcutáneo, la apertura de la vaina inguinal del recto, la disección del espacio retromuscular. Se va a realizar la disección de controcárter de balón. Se va a realizar un triángulo, se va a tener cuidado con el triángulo del dolor, que va a estar compuesto por el nervio femorocutáneo más el nervio genitofemoral. Se va a realizar la colocación de la prótesis y la fijación de la prótesis con fibrina. En el caso de la técnica extraperitoneal, se va a crear un neumoperitoneo, se van a colocar los trocánteres, se va a realizar la apertura peritoneal, la disección lateral y medial, se va a reducir el saco herniario izquierdo tipo L, se va a introducir y colocar la malla y se va a realizar el cierre con sutura barbada y el posterior cierre de el resto de estructuras. Y eso sería todo. Muchas gracias.